Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, jueves 10 de diciembre. 10 de diciembre ya es el 33% del inicio del mes. La papeleta electoral sin definir a 5 días de ir a la imprenta nos trae como principal titular el diario El Expreso. El Comercio dice algo que veníamos conversando hace algún tiempo. El 82% de los municipios aumentó el gasto salarial, se van en administración los gastos. Calendario electoral se complica por apelaciones, están ahí la definición de quienes al final terminarán siendo candidatos, ¿no? Decíamos, este contencioso electoral que resultó, alguien veía ahí que decía, oigan, pero es del proceso de la reinstitucionalización. Sí, pero eso no le quita que, siendo resultado del proceso de la reinstitucionalización, no tengamos vergüenza del resultado ese. La gente no ha respondido como se esperaba que responda, ¿no? En fin, el otro tema, y nos va a atender también el señor ministro Iván Ontaneda, estarán con nosotros la abogada Caterine Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, el abogado Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación de Exportadores, y el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Este primer paso de un acuerdo o en la vía para un acuerdo comercial con los Estados Unidos es el tema que les queremos plantear y saludar entonces al señor ministro. Perdón, el ministro no está. Ahí ya. Bueno, el ministro está, ha pedido que en un minutito se... Pero quiero saludar a Caterine Costa, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenida, doctora. Una primera evaluación. Este acuerdo firmado, algunos dicen no es un acuerdo, es un primer paso, y queda que como el 80% por negociar, o ya hay una base sobre la que podemos trabajar y decir no es el 80%. Son estos los que pueden tener dificultades. Caterine, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un cálido Un saludo a gusto. toda la audiencia de Radio Democracia. Un acuerdo es un acuerdo y yo creo que es una roca importante sobre la que se pueden construir muchísimas cosas. Estamos considerando en este documento 4 capítulos que son tremendamente importantes para el sector productivo, no solo el sector exportador, sino también el sector importador. Usted sabe, como presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil también, para mí el tema de la manufactura significa un intercambio de doble vía, ¿no? Encadenarnos a los sectores exportadores, pero también de Estados Unidos tenemos mucha importación de materias primas, de equipos, de maquinarias, insumos para la producción. Así que saber que tenemos un capítulo que contempla todo lo que es facilidades de comercio para también ayudar a destrabar aquello que no nos permite interactuar libremente, temas de buenas prácticas regulatorias, eso es algo que siempre reclamamos. Sector industrial tiene muchos problemas de competitividad, que ya seguramente mi amigo Javier mencionará más adelante, y las MIPIMES. De 1.900 empresas que están exportando ahorita a los Estados Unidos, el 80% son MIPIMES. Entonces tenemos que ayudarlas a potenciarse, a capacitarlas. Y por último, algo que también nos afecta tremendamente es todo el comercio desleal, el comercio ilícito que existe y poder, conjuntamente con la economía más grande del mundo, con los Estados Unidos, tener intercambio de información para bloquear el contrabando, para bloquear la subfacturación, todo eso que hace daño al comercio formal, yo creo que es un músculo muy importante para el sector productivo y yo no veo que esto tenga marcha atrás. Es como abrir la puerta a tener un espacio de reglas claras, pero ir caminando hacia más cosas, como usted mencionaba, tal vez los temas que se relacionan acceso a mercados, es un tema muy particular, el cual avanzamos
en las negociaciones que teníamos con los Estados Unidos, donde estábamos sentados con Colombia y Perú, y que lamentablemente una nefasta decisión del expresidente Alfredo Palacio en el año 2005 nos levantó de la mesa y que nos ha hecho perder un montón de oportunidades, porque con Estados Unidos somos economías complementarias. Cuando uno analiza lo que se exporta versus lo que se importa, realmente que no cruza nada. Y hasta el año 2005, efectivamente, sí quedaron algunos sectores sensibles en la cancha, esos sectores que estaban muy claramente definidos: maíz, azúcar, arroz, algunos cárnicos avícolas, y que esos obviamente se merecen un cuidado especial hacia lo que se viene. Lo importante siempre con estos acuerdos es darles vida, porque la letra está escrita, ya sabemos exactamente cuál es el Pero contenido. cómo Yo no veo, dinamizarlo insisto, sería, ¿no? Claro, quiero exacto, saludar empezar a... a funcionar con el acuerdo. Quiero saludar a Felipe Rivadeneira. Si bien Caterina nos dice, esto no es solo de exportar, también las importaciones, por eso denomina que estas dos economías son complementarias, o en último caso, si no son complementarias, para el Ecuador de una gran importancia y para los Estados Unidos un proveedor, pequeño pero proveedor al fin. Felipe, propiedad intelectual, porque no puede ser que solo exportemos productos primarios, diríamos así, ¿no? Habrá que tratar propiedad intelectual, habrá que tratar lo que ha dicho Caterina también, el tema agrícola, que es muy importante, eso sí, para el Ecuador. Entonces, en este marco, ¿es verdad que solo significaría el 20% lo que avanzamos y el 80% está por discutirse y hay una posibilidad de que alguien venga y diga, no, esto no va porque no es bueno para el país? Felipe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Sí, se me escucha bien? Sí, 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 está bien. Perfecto. Pregunta de rigor en estas épocas En de estas épocas tecnología. es así, Bueno, sí. un saludo muy grande a la distancia, también a Caterina y a Javier. Un fuerte abrazo y a todos quienes nos están escuchando. A ver, ponerlo en porcentajes es un poco complicado Ya. porque en una negociación hay una premisa que dice que nada está negociado hasta que todo está negociado, Ujú. ¿no? Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho bien en dividir las fases de la negociación. Yo creo que eso es importante, es algo nuevo de estos nuevos acuerdos de nueva generación que se llaman, ¿no? Entonces, una primera fase ya está concluida, es decir, no ha sido fácil para las autoridades del USTR concluir esta fase tan rápidamente. Ellos también han tenido eh, cuestionamientos de parte de algunos congresistas Ujú. norteamericanos, ¿no es cierto?, por la velocidad con la que se llevó el acuerdo en la primera fase. Y la verdad, inclusive te digo, sinceramente, a mí también me sorprendió que se haya hecho una negociación tan rápida con la primera fase. Pero bueno, la primera fase, a la final, lo que busca es ampliar mecanismos de facilitación de flujo de comercio entre Ya. los Estados Unidos y el Ecuador. Es decir, no son normas nuevas, son normas que el Ecuador ya ha suscrito en convenios internacionales dentro de la misma Organización Mundial del Comercio o dentro de la Organización Mundial Aduanera, etcétera, ¿no? Lo que sí es importante destacar es este capítulo de las pymes y MIPYMES, no sé si ya se lo mencionó, pero Ujú. a Sí. la final es algo nuevo que está incluido en el acuerdo con Ecuador. Estados Unidos, en la administración Trump, ha suscrito 3 acuerdos de este tipo. Uno, obviamente, la reforma que hizo del NAFTA, ¿no es cierto? Ujú. En el acuerdo con México y Y con Canadá. Canadá. Uno con Brasil y el otro con Ecuador. Y el embajador Lainez decía públicamente, junto con el presidente Moreno y las autoridades del Ecuador, el día martes en el Palacio de Carondelet, mencionaba que con el Ecuador es con el único que se ha incluido este capítulo. Y eso es muy importante porque justamente va en la línea de lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Busca esta complementariedad de economías. Se dan cuenta claramente la necesidad que tiene el Ecuador de ir creciendo para obtener una generación de empleo en todo lo que es el apoyo a las pymes, de las MIPYMES, que prácticamente es del 80% de las empresas que exportan a los Estados Unidos. Entonces, es un dato realmente fulminante de alguna manera, y que se ponga un mecanismo de apoyo a las pymes y a las MIPYMES es fundamental. ¿Qué significa ya en la práctica? Significa establecer mecanismos, por ejemplo, como la figura del operador económico autorizado,
que es una figura que está en nuestra legislación, que lamentablemente no se le ha aplicado en su totalidad. Apenas hay 7 u 8 empresas que han logrado entrar, y empresas grandes, pero ahora más bien con este convenio, con este compromiso internacional, se busca que las pymes, las pymes entren en esta figura. ¿Y esta figura qué es lo que busca? Para ponerlo en términos simples, es dar un certificado a una empresa que cumple con todos los estándares de comercio exterior, de seguridad, de protección para que no exista contrabando, narcotráfico, etcétera, y se le da un sello, y ese sello le va a permitir importar y exportar de muy buena manera, ¿no es cierto? Es decir, reduciendo tramitología, reduciendo costos, reduciendo tiempos, y eso al final es una ayuda importante, y sobre todo una empresa que se califique en este sentido va a poder exportar de mejor manera hacia Estados Unidos y también importarla, ¿no? Claro. Entonces, esto habrá que estar muy vigilantes por la aplicabilidad que se le tiene que dar, y respondiendo a su pregunta, requiere de un enorme esfuerzo político. Yeah. Eso es indudable. La fase 2 que nos va a venir de aquí adelante, este gobierno obviamente ya no lo va a hacer. Yo creo que ha sido un acierto de este gobierno, a través del embajador Abaqui, del Ministerio de Producción, del mismo presidente de la República, el reconstruir esta relación con nuestro primer socio comercial, y lograr lo que se ha logrado no es sencillo. O sea, realmente hay que felicitarles, Se porque pasa una base ha entonces. sido, como le decía, y rápido, ¿no? Sí, se pasa esta primera fase que es importantísima, y que además es parte integrante del acuerdo comercial en su conjunto. Claro. Entonces, lo que sí va a tener que darse en la fase 2 es, esperemos ya tener un las partes gobierno más serio, sensibles, y responsable esperemos y que que el esté de gobierno acuerdo. que venga, claro. Pero antes de avanzar a lo que puede Pero ser igual y requerirá cómo, un enorme... claro, antes de avanzar y ver cómo queda el futuro y cómo se puede blindar lo avanzado, podría ser, porque si no nos va a recordar como nos recuerda Caterine, nada menos que el expresidente Palacios frenó todo y salimos de esa negociación. Saludar a Javier Díaz, al ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles. Javier, en esta primera fase, uno podría, para el sector textilero, a veces se compite, dicen, no sé si están las pymes y MIPYMES de ese sector que hay, y hay en un buen grupo, diríamos así, están preparados para competir en calidad, en incrementar sus producciones para ir a los Estados Unidos. ¿Se vende ya cuánto podrían avanzar con esta primera fase? Ya, digamos, entonces a Javier le pedimos en lo práctico que podría ir con los textiles. ¿Cómo estamos? Esto nos ayudará a que el contrabando no ingrese, porque esto es de doble vía, importar y exportar. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Francisco. Un saludo a todos los que nos escuchan, y por supuesto un fuerte abrazo, Caterina. Qué gusto verte, y también a Felipe. Y bueno, a ver, yo creo que primero hay que destacar este enorme paso que ha dado el Ecuador. Como bien se decía hace un momento, realmente no es fácil llegar a tener esta instancia con Estados Unidos, y, y, y es un gran trabajo el que ha hecho a la cabeza, pero con el sector privado se nos está congelando desde un hace muchos poco años, la... y nunca bajando la guardia en esto, porque ahí me escucha mejor. Se está como congelando un poco, Javier. Estamos escuchando, pero así como la primera fase del acuerdo. No tan rápido sería así. Javier, no sé si ahí... Más lentito. Sí, ahí está mejor. Exacto. Sí. Ahí tal Sí, vez. sí, está bien ahí. Ya, chévere. No, pues lo que decía es que ha sido un gran trabajo, obviamente encabezado por el gobierno nacional, pero también impulsado desde el sector privado, que nunca bajó la guardia en todos estos años, desde que, como bien decía Caterina, nos levantamos de la mesa de una forma irresponsable, y que eso nos ha pasado factura. Y bueno, nosotros, el sector textil siempre tuvo el ATPDA hasta el año 2013, especialmente las confecciones. Claro, Y pero llegamos en el año récord de exportación, llegamos a superar los $25 millones de exportaciones.
Y ahí había exportaciones de grandes, de medianos, de pequeños, es decir, se dejó demostrado que nosotros tenemos la capacidad de atender un mercado tan exigente y grande como los Estados Unidos. Hoy por hoy, incluso con aranceles altísimos, porque los productos textiles probablemente son los que más arancel pagan para entrar a los Estados Unidos, llegamos a pagar por encima del 35% en algunos productos. Incluso con esos aranceles exportamos a los Estados Unidos. El año pasado ha sido nuestro segundo principal destino de exportación en prendas de vestir. Y eso hay que destacarlo, porque realmente le estamos vendiendo a grandes cadenas de suministro en los Estados Unidos y productos de distintas variedades. Tenemos, a la cabeza siempre estuvieron las medias nylon, pero ahora tenemos la ropa deportiva, tenemos la ropa interior, tenemos los suéteres, ponchos, chales, chalinas, tenemos los sombreros de paño de lana, y que son productos manufacturados enteramente en el Ecuador. Como bien se decía también hace un momento, esto a la final es de dos vías. Entonces, no solo ganamos en mejorar nuestro acceso al mercado de los Estados Unidos, sino que también mejoramos la posibilidad de comprar nuestras materias primas, nuestros insumos, nuestra maquinaria que viene de los Estados Unidos sin aranceles, que es una de esas cuentas pendientes que tiene el Ecuador. Nosotros seguimos pagando aranceles para transformar, seguimos pagando aranceles altos en maquinaria, aranceles altos en insumos, que un acuerdo de estas características, cuando ya lo tengamos completo y vigente, nos va a hacer que reduzcan estos costos que son hoy por hoy costos que nos están alejando más de nuestros competidores. Ya ha perdido mucho el Ecuador en estos prácticamente 15 años que desde que nos levantamos de la mesa. No nos olvidemos que Perú y Colombia tienen sus tratados comerciales ya el uno 12 años, el otro, si no me equivoco, 10 años, más o menos. Sí. Y en ese periodo de tiempo el Ecuador se ha quedado relegado pero ha logrado competir hacia los Estados Unidos. Una de las cosas, Javier... Ha logrado competir. Pero claro, con unos rompimientos. Está el ministro Ontaneda, a quien saludamos, y me voy a permitir entonces decirle, si con estas condiciones y lo que Javier nos dice ya en la práctica, hemos logrado competir nada menos que en textiles, que no es fácil, porque textiles tienen, y el Asia y otros sectores son grandes competidores para los nuestros, pagando aranceles del 36%. Las preferencias arancelarias, en definitiva, sí han ayudado, pero esa era una decisión del gobierno norteamericano. Ministro Ontaneda, bienvenido, buenos días. Bueno, una evaluación a esto que Felipe y Caterine y Javier también nos han dicho, es un gran paso, y algunos, para no decir ese gran paso, han dicho, bueno, pongámosle un 20% del 100% del acuerdo que habrá que negociar. Un poco como diciendo, no es casi nada, ¿no? Ha habido demasiada parafernalia. Su evaluación, ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo para usted y para el importante panel que hoy se está discutiendo y se está conversando sobre la importancia de consolidar una relación con el principal socio estratégico comercial histórico que ha tenido el país, como lo es Estados Unidos. Creo que el país antes de ayer, con la firma de este acuerdo de primera fase, es algo histórico, es oficialmente, como lo mencionamos, estar ya en la plataforma de la agenda comercial del país económicamente más fuerte del mundo. Todos los países buscan acercarse hacia esa economía, una economía de más de 300 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo y que tienen un importante consumo de productos a nivel mundial. El Ecuador se había quedado un tanto a la vera de ese camino del progreso, de la integración, y quiero resaltar que esta ha sido una de las políticas del gobierno del presidente Moreno, de nuestro gobierno, de buscar estos acercamientos pragmáticos, dejar de un lado la parte ideológica y buscar lo que 17 millones de ecuatorianos necesitamos y queremos, sostener y mantener la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Incrementando las exportaciones no petroleras del país. Este año quedó evidenciado
que la dependencia del petróleo lo ha ocasionado al Ecuador. Es un tema que se lo ha discutido y se lo ha dicho muchísimos años en cuanto se tiene que cambiar la dirección de las exportaciones. Un país dolarizado, un país pequeño como en el Ecuador, pero rico en producción, en calidad, en cantidad. Está evidenciado cuántos productos nuestros tradicionales y no tradicionales se encuentran posicionados y reconocidos a nivel mundial. Pues ahora, con herramientas como estas, acuerdos comerciales, la apertura comercial, la agenda comercial de integración con el mundo es fundamental. Por eso la importancia de estar ya en la mesa de negociaciones con un país como lo es Estados Unidos. Podemos hablar de cifras, por supuesto. ¿Cuánto representa Estados Unidos para nosotros? En el último año, para poner cifras sobre la mesa a nivel general, Estados Unidos fue nuestro principal destino de las exportaciones no petroleras. A pesar de la pandemia, a pesar de un año complejo y difícil para el comercio internacional, puesto que las exportaciones no solamente dependen de lo que un país haga casa adentro, sino también cómo reaccionen los países hacia afuera, y los países se han confinado, han tenido sus propias limitaciones en el comercio internacional. Nuestras exportaciones no petroleras han crecido en el año 2020 en aproximadamente un 9% en general. Estas exportaciones no petroleras se han convertido definitivamente en esa locomotora que está arrastrando los otros vagones del sector productivo, industrial, agrícola del Ecuador, puesto que las exportaciones no petroleras generan un importantísimo encadenamiento productivo. Más de 500,000 empleos directos se derivan de las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos en este año, de enero a septiembre, para poner una cifra, ha representado que nos compre cerca de 2.500 millones de dólares, con un incremento de cerca del 24% comparado para el mismo periodo de enero a septiembre del año 2019. Un acuerdo comercial, un acercamiento, una consolidación a una reestructuración, a una recuperación entre las relaciones, como lo decíamos, que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en reconstruir esta relación bilateral con este mercado. Ya tenemos resultados positivos. Hemos firmado el acuerdo de primera fase, un acuerdo importante que ya se ha hablado de 4 capítulos que se enmarcan en un acuerdo a profundizar el comercio a través de mayor facilitación, lograr mejores prácticas regulatorias y profundizar los beneficios para las micro y pequeñas empresas que ustedes estaban conversando. Sí. Ministro, ¿algún contacto con el próximo gobierno en los Estados Unidos y una propuesta, diríamos así, para que los candidatos o debatan o mejor lo dejen a un lado a este proceso iniciado y este acercamiento con el principal socio comercial? Ministro, ¿cuál sería su apreciación sobre eso? Miren, en Estados Unidos tenemos un permanente contacto con el gobierno norteamericano saliente y entrante. Estados Unidos le ha dado el respaldo a esta reconstrucción de la relación con Ecuador. Somos un país estratégico dentro de la región. Realmente existe un reconocimiento no solamente de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, de los esfuerzos que viene haciendo el Ecuador en cuanto a democracia, en cuanto al respeto institucional, en cuanto a la reconstrucción de relaciones y a la apertura que el Ecuador ha evidenciado con muchas regiones del mundo. Yo creo que esos mensajes y esa calificación que la hace la comunidad internacional es producto de este acuerdo. Como le decía, tenemos acercamientos con la bancada demócrata. Es un trabajo obviamente que se necesita continuar hacia esa dirección, pero en estos primeros acercamientos, en estas últimas semanas, han sido positivos, han sido favorables, en orden de continuar con este proceso. En casa interna, casa adentro en el Ecuador, sería un error garrafal, no porque es un tema que impulsa el gobierno. Al acercarse a nuestro principal socio comercial no es un tema de un partido político o una línea. Siempre lo he dicho, cuando el Ecuador exporta cualquiera de esos productos textiles, madereros, de construcción, porque no solo la canasta de productos tradicionales reconocidos a nivel mundial como el banano, el cacao, el camarón, las rosas, se encuentran dentro de esa canasta exportable. Existen muchísimos otros sectores, y esto es lo que necesita la comunidad saber para discutirlo, que existen muchísimos sectores principalmente vinculadas
al sector de las micro, pequeñas empresas y actores de la economía popular y solidaria, que son en su gran mayoría los que participan dentro de esta canasta exportable. Estados Unidos no solamente es un comprador de productos tradicionales, como lo digo, sino que madera, productos de construcción, textiles procesados, de También frutas comienzan a procesados, ingresar. de plástico, son los que participan aquí. Por lo tanto, sería un error de cualquier candidato o de cualquier línea política paralizar este importante avance que se ha hecho, de unirlo al Ecuador al mundo, porque esta es la verdadera creación de oportunidades, de fuentes de empleo que hoy necesitan miles y millones de ecuatorianos, emprendedores que han perdido sus trabajos producto de la pandemia y que el Ecuador está demostrando con ese gen emprendedor que es capaz de producir, capaz de tener buenos productos, pero para eso se necesitan mercados con poder adquisitivo, mercados que valoren y aprecien y puedan acceder hacia nuestros productos y productores. Ministro, muchísimas gracias por comparecer. Estaremos en contacto entonces, sé que está por Guayaquil, así es que le vaya bien, estaremos conversando, señor ministro. Quisiera simplemente, si me permite, Sí. agradecerle el espacio y agradecer también al sector privado. Realmente han hecho un esfuerzo importante, un acompañamiento importante, porque insisto, esto no es una gestión de un gobierno, es una gestión del país y han sido parte fundamental de empujar gestiones como esta, que definitivamente son favorables para un Ecuador que necesita un mejor futuro. Muchas gracias y un saludo para toda la mesa. Gracias a usted. Caterina, el ministro nos acaba de decir una cosa, ¿no? Y les agradece al sector privado. El sector privado está representado por grandes empresas, por pequeñas empresas. Las MIPYMES se pueden integrar, no sé si ya se han integrado y pueden trabajar. El sector textilero tiene muchas MIPYMES ahí. Eso podría llevarnos en la costa. O sea, los exportadores agrícolas eran esencialmente de la costa. Luego la acuacultura también se asentaba en la costa. En la sierra comenzamos a tener ya unos productos exportables, a lo mejor pueden crecer en otros. Las rosas fueron las que nos posicionaron primero. ¿Qué otros productos podemos trabajarlos? ¿Qué otro nivel de exportación ustedes como empresarios encuentran que se puede trabajar y crear empleo, por lo tanto, Caterina? Mire, oportunidades son inmensas. Ecuador es un país maravilloso y su diversidad le permite producir casi que lo que sueñe producir. Y vemos, pues, como usted decía, actualmente hay productos que están ya moviéndose en este intercambio comercial con Estados Unidos, más nuevos, como por ejemplo del sector agrícola, las frutas tropicales, las hortalizas, tenemos la uvilla, la pitahaya, el brócoli, que tiene todavía aranceles, pero que ya están en esa dinámica, el mango, por ejemplo, de productos que son demandados en Estados Unidos. Pero me ha encantado el testimonio de Javier, del sector textil. Hay otros sectores que también están de la manufactura llegando a los Estados Unidos, como por ejemplo aquellos que producen perfiles de aluminio, cables y conductores eléctricos, plomo, alambre de hierro, preparaciones para alimentación animal, neumáticos, bombas. O sea, hay un montón de oportunidades, jugos de frutas. Nosotros como sector industrial nos encadenamos absolutamente a todos los demás, inclusive los que vienen del sector primario para su proceso productivo, pero también hay exportaciones directas que se están dando en este momento y ya hablando con el sombrero de Cámara de Industria de Guayaquil, hay empresas que están pensando en eso, a pesar de que, como usted decía, no tenemos un capítulo todavía de acceso a mercados, pero lo que el sector productivo siempre necesita es certidumbre, es reglas claras, y ya este acuerdo es lo que nos da eso, porque lo que se va a hacer no es poca cosa. La verdad es que ese tema de usar porcentajes me parece muy lamentable, porque lo que se va a hacer nos va a dar ese marco que yo digo de seguridad jurídica, de transparencia,
poder tener procesos más claros, poder tener ese intercambio de información, anclarnos a plataformas digitales comunes, en donde podamos identificar qué está sucediendo, por ejemplo, con las exportaciones de otros países y que nosotros detectemos temas de contrabando o mejores prácticas para la aduana. Yo creo que hay una oportunidad inmensa, aparte de las que hemos hablado, con el caso de las MIPYMES, que son el 80% de las empresas que exportan hoy en día a los Estados Unidos. El 80%. Y eso es importantísimo. Entonces, yo creo que estas buenas noticias nos dan al sector productivo el optimismo que necesitamos para activar la creatividad, la innovación y pensar en ese mercado como una oportunidad, y de hecho eso ya está sucediendo. Caterina, ¿estamos preparados para esto? Se ha trabajado con las preferencias arancelarias, que es un poco decisión del gobierno norteamericano. Pero luego viene en un marco regulatorio que obligará al Ecuador, en unos casos a mejorar, en otros a sostener lo que han venido haciendo. ¿Está el sector productivo preparado para llevar adelante esto, que no solamente va a ser un gran paso, sino que también nos obliga a tener unas mayores responsabilidades? Afortunadamente, en este caso, como hemos dicho, somos economías complementarias. Entonces, no hay el problema que sí podría haber con otras negociaciones que estamos incursionando como país, y definitivamente tenemos que trabajar en competitividad, ¿no? Hay temas que son complejos porque nosotros cargamos con las ineficiencias del Estado en muchos de nuestros costos, por ejemplo, cuando hablamos de la energía, es uno de ellos, o los temas de la corrupción también, al final del día se cargan al sector privado, o hablar de los tributos en el país. Resulta que hay tantas tasas ocultas que van a ese famoso saco roto que nos representan costos a las empresas, y eso hay que trabajarlo para poder competir mejor. Pero si ya tenemos sectores que nos están demostrando que lo hacen, a pesar de que tenemos aranceles que superar. El y 36% que, dice el sector textilero. En el caso del brócoli es el 15%, y tenemos Colombia y Perú que no tienen aranceles ya casi en la totalidad de sus productos. Entonces, el mensaje al próximo gobierno, como usted decía, es: no demos marcha atrás, porque hemos perdido 15 años de crecer en producción, y que esos productos extraordinarios ecuatorianos lleguen a un mercado tan amplio como es el de los Estados Unidos, y más aún lo que mencionó Javier, que fue muy triste haber perdido en el año 2013 la ATPDA por razones ideológicas. Es algo que no debe repetirse nunca más en nuestro país. Felipe, ¿qué sectores pueden crecer y a qué sectores hay que ayudarles a prepararse para esto? Porque no es fácil tampoco exportar. ¿Cómo trabajar? La Federación de Exportadores, a veces podríamos decir, tiene una gran representación de estos grandes sectores, pero puede sumar a otros para que además así políticamente sea menos tocable, para decir de alguna manera, un proceso que, como ustedes lo han valorado, es positivo, Felipe. Sí, a ver, primero, antes de responderle a su pregunta, dos comentarios. Sí. El primero, qué gusto escuchar a un ministro de la producción tan claro en sus ideas de tener que buscar acceder a mercados. Eso yo creo que es fundamental, que existe esa política tan definida de parte de un gobierno nacional, que debería ser, insisto, una política de Estado. Esto no tiene que ser del partido azul, el verde, el amarillo, ¿no? Es decir, esto tiene que ser del Ecuador, y ojalá fuera así, ¿no? Suscribo lo que menciona uno lo Caterina, que ¿no? O sea, diría esto no puede entonces, darse en marcha atrás. uno lo que diría es, resultó mejor representante del sector que el exministro de Finanzas. Pongamos un poco de aquí. A ver, yo creo que ahí la historia tendrá que juzgar, pero sin duda alguna, el legado que deja con la firma de este acuerdo de primera fase es un notición, hay que decirlo con esas letras, ¿no? Insisto, en Estados Unidos también se sorprenden de la velocidad que se ha firmado. Entonces, es un muy buen legado, y es algo que el sector privado lo ve con muy buenos ojos, ¿no? Segundo,
lo que mencionaba y estaba mencionando hace un momento, suscribo lo que menciona Caterina en el sentido de que no puede volver a suceder lo que sucedió en el 2003, es decir, cualquier candidato que esté buscando la presidencia de la República, creo yo, a mi criterio, le va a ir muy mal si no sigue adelante en una negociación con los Estados Unidos, porque esta negociación lo que busca es generar empleo para el país. Usted mencionaba hace un momento la diferencia de cómo ha ido evolucionando el sector exportador agrícola de la costa a la sierra. Solamente por la vigencia del ATPDA, sin contar lo que Javier ya mencionó del sector textil, solamente por tener ese programa hace 40 años se crearon 2 sectores de exportación agrícola de la sierra que antes no existían. Las rosas, ¿no es cierto? El sector floricultor y el sector de hortalizas congeladas y procesadas, como el del brócoli, como el de espinaca, etcétera. Esos 2 sectores en su conjunto representan $1.000 millones para la economía del Ecuador. Entonces, si a eso vamos y decimos que estamos tratando de entrar a un mercado sin tener aranceles, donde tenemos unos costos enormes, donde hay que aplaudirle, o sea, hay que aplaudir al sector textil, por ejemplo. Exportar con un 36% arancel del de arancel. 35% es titánico, es una cosa de loco, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un país no ayude a un sector que genera empleo tratando una negociación para eliminar un arancel de eso? Estamos hablando que tenemos que trabajar en competitividad, pero ¿cuál es la inyección a la vena de competitividad? El volar esos aranceles a cero. Ayer tuvimos un conversatorio junto con la presidenta Caterina y Lamchan de Quito, donde presentamos un informe técnico muy bueno que hicieron nuestros equipos técnicos de tratar de calcular las pérdidas millonarias que una decisión ególatra, irresponsable, vanidosa, ideológica generó al país por la pérdida de la ATPDA y por esa renuncia a la ATPDA. Imagínese, Francisco, nosotros tenemos calculados que desde el 2014 al 2019, no estamos contando 2020, de 2014 al 2019 se ha perdido promedio en exportaciones a los Estados Unidos alrededor de $1.005 millones. El costo para el sector privado, caso textil, por ejemplo, para poder exportar, porque uno no puede ir a competir afuera e inventarse un precio, uno tiene que tener el precio que el mercado está pagando. Entonces, muchas veces toca asumir ese arancel. Y el asumir ese arancel, nosotros tenemos calculado que al país le ha generado y al sector privado le ha generado en aranceles más de $230 millones. Y adicionalmente, el sector productivo privado, para traer bienes de capital y materia prima que le permiten producir, generar empleo y exportar, le ha tocado pagar $352 millones. Eso, en su conjunto, estamos hablando de que Casi hemos tenido 2.000. una pérdida en 5 años de casi $2.000 millones por decisiones políticas irresponsables. Es una locura, es un contrasentido, realmente duele lo que estoy mencionando, pero es la realidad. Y cómo hemos perdido espacio en el mercado norteamericano. Si bien este año nos ha ido muy bien, hemos tenido una balanza comercial positiva, histórica, de más de $1.000 millones, en donde algunos meses del año Estados Unidos ha sido el primer destino de transportaciones no petroleras, estamos haciendo un esfuerzo titánico por llegar allá. Pero si uno Hay que pregunta buscar. a cualquiera que está fuera del país, es decir, ustedes no tienen un acuerdo comercial tienen un sistema dolarizado y no tienen un acuerdo comercial con el país que genera y produce los dólares, están ustedes Nos estamos locos, o sea, poniendo la trampa nosotros no mismos, logran claro. entender. Exactamente, nos disparamos al pie. Y realmente es doloroso porque el abanico de posibilidades, y con esto respondo a su pregunta, perdón que me he extendido en este análisis, pero creo que era importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta. El abanico de posibilidades es enorme. El ejemplo que le puse del sector floricultor y el sector de hortalizas es un claro ejemplo de cómo se pueden generar nuevos sectores, y Estados Unidos tiene esa ventaja, porque es un país enorme, el ministro ya lo dijo, más de 300 millones de consumidores, y que genera la posibilidad de crear nuevas fuentes de empleo, nuevos sectores de exportación. Aquí no van en un acuerdo con los Estados Unidos, no es que va a ganar los sectores tradicionales, no va a ganar banano, no va a ganar cacao, no va a ganar camarón. Esos están. Que ya de por sí están y no tienen aranceles. Aquí lo bueno es que tenemos una batería de más de 950 productos nuevos
que pueden generarse y crearse. El sector textil es uno de ellos, ¿no? Lo que Javier ha mencionado, empezaron con las medias nylon y ve ahora la cantidad de abanico de productos que están mandando con un arancel del 35%. La verdad que es de aplaudir el esfuerzo que hacen los textileros, claro. y además de imaginarnos, Francisco, cómo será esa exportación si no tuvieran ese arancel del 35%. ¿Cuánto podría avanzar? Y entonces, Javier, esto de estar preparados, esto de con todas las trabas que han tenido, logran exportar, se diversifican los productos que exportan. Algo más hay que hacer adentro también para que esto funcione de mejor manera. Esta primera fase les va a dar una oportunidad mayor. ¿Cómo calculan que habrá necesidad de mayor inversión? ¿Qué están pensando, Javier? Sí, Francisco, o sea, yo creo que hay que decir claras las cosas, ¿no? Este es un paso fundamental el que se está dando, es necesario, no puede haber frenos en el futuro, esto se tiene que culminar. Ecuador necesita el acuerdo con los Estados Unidos amplio para darle certeza al país. Se necesita este acuerdo para generar empleo, se necesita este acuerdo para fomentar inversiones, se necesita este acuerdo para diversificar exportaciones, es decir, eso está clarísimo. Pero sí hay una agenda pendiente interna que lastimosamente es así, no se ha trabajado correctamente y que tiene muchas aristas para poder aprovechar este tipo de acuerdos. Porque como bien decía Felipe, este acuerdo va a beneficiar a los nuevos actores de las exportaciones. Ya los tradicionales ya tienen sus caminos, ya tienen sus caminos recorridos, ya están posicionados. A ellos hay que seguirles apoyando, por supuesto que sí, pero los nuevos necesitan posicionarse en el mundo del comercio exterior. Y para eso hay que generar un ecosistema competitivo en el país. Nosotros sufrimos de problemas de tramitología que son inaceptables, exacerban los negocios productivos. Tenemos esa carga tributaria que mencionaba Caterina que nos saca también de competencia. Tenemos un problema grave de rigidez laboral. Tenemos un excesivo problema de informalidad interna. Entonces, hay que prepararse, por supuesto, Francisco. Hay muchas oportunidades, pero si no trabajamos una política completa, no solo la comercial, sino una política productiva completa, donde lo comercial es un capítulo, pero hay muchas otras cosas más que atender, es difícil aprovechar este y cualquier otro acuerdo. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, con el acuerdo de la Unión Europea, que ya lleva 3 años de vigencia. Sí, ha dado buenos resultados para muchos, por supuesto que sí, pero ¿lo hemos aprovechado completamente? Yo me atrevo a decir que no, porque hay muchas cosas que también nos alejan de poder aprovechar estas enormes herramientas que son los acuerdos comerciales, que reitero, son herramientas, ¿no? No son el fin mismo. Claro, no. Es una herramienta para llegar a crecer. Aquí hay una oportunidad y si la aprovechamos es de todos. Y si no, también pasa firmado el acuerdo y no pasa nada más. Por supuesto, Francisco, y ahí también está en manos del empresariado el poder también mejorar sus condiciones productivas. ¿Qué hacemos nosotros desde el sector? Y eso lo hemos hablado con el ministro Ontaneda. Nosotros hemos planteado un plan de mejora competitiva. Tenemos el aval del Ministerio de la Producción, se lo hemos presentado al BID, se lo hemos presentado a la CAF. Es un proyecto que está enfocado en especialización productiva para mejorar nuestra productividad, para ser más competitivos, para generar proyectos de clúster en función de las vocaciones productivas geográficas que tiene el sector textil y confección en el Ecuador, y de esa manera fomentar un plan de exportación. Pero ese proyecto, si no se realiza, vamos a seguir un poco también a la deriva. Entonces, ¿se necesita de política pública clara? Por supuesto, pero también se necesita que el sector empresarial genere proyectos claros de cómo va a hacer sus nuevos modelos de producción, cómo se van a aprovechar las cadenas de suministro que actualmente existen. Yo creo que Ecuador necesita fomentar esquemas de zonas francas, estimado Francisco, porque todos los otros países que tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos también tienen otros beneficios como las zonas francas y proyectos que van a hacer atractiva la inversión en esos países y que Ecuador no los tiene. Entonces, tenemos que equiparar todas las condiciones, no solamente el acceso arancelario a los Estados Unidos, tenemos que mejorar todo el ecosistema productivo del país para poder aprovechar estas
estos Y beneficios. claro, Javier, Créame, Francisco, hay la los que ya- responsabilidad también Sí. de los empresarios, esa responsabilidad que usted señala para plantearle al país algunas cosas, porque sí hay, en este tema sí va a haber un tema ideológico. Algunos que van a defender y dirán que reformar el código de 1938, el código laboral, es un retroceso y que no permitirán el retroceso. Ya hay políticos que ahora mismo presentarán demandas por no haber revisado el salario. Eso se vuelve popular, Javier. Mire, Francisco, lastimosamente cuando lo técnico, lo pragmático, lo que realmente genera empleo y atrae inversión se mezcla con la politiquería, nos vamos todos al precipicio, estimado Francisco. Ojalá no se vuelvan a imponer esas tesis que retroceden, Ya. esas tesis que nos hacen perder oportunidades y esas tesis que nos han llevado además ahora a la situación en la que estamos, una situación en la cual el país ha perdido realmente competitividad porque nos crearon un sistema absolutamente costoso para producir en el país, un sistema absolutamente rígido, un sistema absolutamente trabado. Eso no puede volver a pasar. Es decir, aquí hay que pensar en que el Ecuador tiene muchísimas oportunidades, pero que todo está en nuestras manos para poder aprovecharlas. Y si nos ponemos nosotros mismos las cortapisas, simplemente No no se van va a a poder servir. lograr el objetivo. No Claro. van a servir. Mire, Francisco, nosotros lo tenemos muy claro. Si nosotros logramos establecer ciertas normas de juego claras en lo laboral, en lo tributario, en la tramitología, combatir el comercio ilícito, como bien decía Caterina al inicio, y generar un buen manejo de las exportaciones nuevas, mire, vamos a salir ganando. Francisco, en el sector textil, nosotros en promedio importamos nuestras materias primas en más o menos 2 a 3 dólares del kilo. Las exportamos en más de 30 dólares del kilo. ¿Qué significa eso? El valor agregado que hay detrás de una industria manufacturera, llámese la textil, la plástica, la de madera, eso es la metalmecánica, ese valor agregado es el que nos va a generar riqueza y oportunidades a todos. Entonces, no podemos retroceder, Pero, Francisco. claro. Ya está sembrado este camino, este gobierno ha hecho bien ese trabajo de acercarse a los Estados Unidos. Bien. Ojalá el que venga no Lo haga lo fortalezca, contrario. claro. Caterina, ahí entonces tienen un reto los empresarios para posicionar estas ventajas, para un poco valorar lo que puede servirnos, pero también ahí hay una discusión que pueden decir, o sea, la visualización del empresario no siempre puede ser, digamos, el mayor gancho para que el resto de la ciudadanía se sume y entienda, valore la generación de empleo, la generación de lo legal, o sea, de que lo ilegal no nos gane. Y ahí van a haber otros sectores como el minero, en donde lo ilegal está ganando y los que apoyan a veces no lo ilegal, pero aunque de lado sí, no quieren que exista, por ejemplo, ese sector. ¿Cómo prepararse desde la Cámara de Industrias? También decir, a ver, mientras nosotros tenemos estos éxitos, el Estado puede generar mejor. Porque si no decimos solo el Estado es un hueco negro al que no hay que darle. No, si no le damos no hay salud, no hay nada. Es verdad que también no van a haber plata para que se roben, cierto es, pero a título de que no se roben, no cumplir con un Estado que hay que desarrollarlo, también es un tema difícil, Caterina. Bueno, hay que tener presente que los empresarios habemos de todo tamaño, habemos desde el micro, desde el pequeño, el mediano, el grande. Una persona que tiene un negocio muy chiquito o de la economía popular y solidaria también son empresarios. Y lamentablemente tenemos 5.250.000 personas que no tienen empleo adecuado. Entonces, cuando Javier menciona de que no podemos continuar haciendo lo mismo en temas laborales, tiene absolutamente la razón porque esas 5.250.000 personas necesitan algo diferente para poder tener un espacio y dignificar su vida a través del mejor programa social que existe, que es aquel que genere empleo productivo. Y ese es el que ofrecemos las empresas de todo tamaño. No es el Estado. Los países crecen por la riqueza que genera su producción y Ecuador ahí tiene un potencial inmenso. Entonces, cada vez
que haya propuestas de política pública o que escuchemos a los candidatos a la presidencia, pensemos en esos 5.250.000 ecuatorianos, pensemos en la producción y pensemos en las empresas que el país necesita para salir adelante. Bien, tiene Ecuador una tasa muy alta de emprendimiento, pero hay que ayudar a que esos emprendimientos se sostengan en el tiempo y que lleguen a generar plazas de trabajo. Que no sean emprendimientos por necesidad, sino por oportunidad. Y aquí viene nuevamente la oportunidad de un mercado como el mercado de los Estados Unidos. Ese capítulo para las pymes es tremendamente importante. Es el único acuerdo que lo tiene. Y ahí hablamos de capacitación, hablamos de financiamiento. Estuvo la DFC en días pasados aquí con su máxima autoridad visitando al país. Hablamos de ayudarlos a la digitalización. El Ecuador tenía un retraso en la cuarta revolución industrial, la revolución digital, de 5 años. Y de pronto la pandemia nos lanzó a esta revolución. Mire usted qué bonita esta entrevista que tenemos hoy, que podemos estar viéndonos a pesar de la distancia. Y eso también tiene que ser una herramienta de las pymes. Y la oportunidad en este acuerdo que se está firmando con los Estados Unidos de que ellas puedan exportar estos productos maravillosos que tenemos y que Estados Unidos y el consumidor americano, porque además de ser 330 millones de personas, tienen un PIB per cápita de $63,000, que es un PIB importante. Entonces, claro, ellos mandan y gustan de los productos. Entonces, ahí hay una veta de oportunidades. Y eso que nos lleva a pensar en los Estados Unidos, Caterina, ojalá no nos aleje de lo que sí creo que ha dado resultados, como el acuerdo de Cartagena, el viejo acuerdo de Cartagena. El área andina tiene que volver. No sé si en el área sudamericana, Brasil, nos resulta también atractivos para exportar. No dejar la negociación con China, nos acaban de indilgar, es verdad que es en un escrito, en un análisis de 2 periodistas allá, pero un poco casi llevándonos a la culpabilidad del virus. Pero China es muy importante, no solo por el petróleo que ya está comprometido, sino por lo que se le puede vender. Europa está funcionando y habrá que evaluar y cómo incentivar, Caterina. Ahí está, los Estados Unidos son un paso adicional, pero el resto también. Ecuador es una economía dolarizada y tenemos 2 grandes pilares, las exportaciones y las inversiones. Definitivamente que hay que trabajar en eso. Hay retos, pero yo siempre digo, las cosas fáciles pasan rápido, las cosas difíciles cuando se logran nos dejan la satisfacción. Una de ellas es lo que hemos logrado con los Estados Unidos, volver a abrir la puerta con nuestro principal socio comercial. Pero como usted bien dice, tenemos otros retos. México, por ejemplo, es uno de ellos. Alianza del Pacífico es uno de ellos. Tenemos que trabajar casa adentro en los temas de competitividad para poder pensar en esos mercados y poder también llevar nuestros productos en mayor volumen, que es lo que una economía dolarizada necesita, y obviamente eso en el impacto local, a la generación de plazas de trabajo y a las oportunidades de todo tamaño de empresas. Felipe, entonces esta posibilidad de diversificar, pero además de consolidar lo que ya teníamos, se vuelve un reto grande, ¿no? Un reto que puede ser trabajado con el sector privado, los sectores sociales y el gobierno, el que venga, pero que tengamos una especie de fijar objetivos nacionales. A ver, yo creo que tenemos que ir, como dicen los italianos, piano a piano, ¿no? Es decir, paso a paso, porque claro, le escucho a Javier, no le escucho a Caterina, claro, o sea, hay tanto por hacer en este país, es realmente agobiante, y quien nos esté escuchando, claro, dice, Dios mío, no vamos a salir de esto nunca, ¿no? Yo tengo ahí una visión diferente, un poco diferente. Yo creo que los compromisos internacionales, por ejemplo, en los instrumentos de acuerdo comercial, nos generan y nos dan institucionalidad, que es lo que lamentablemente nos falta en el país, ¿no? Es decir, nuestra institucionalidad es muy, muy débil en todo sentido. Donde uno va, es difícil, lo que Javier mencionaba. Es de la mayor pobreza. Esa tramitología absurda, y una tramitología absurda, una burocratización salvaje, enredar, es decir, siempre generar problema para que no se pueda producir. Y justamente estos acuerdos comerciales, como por ejemplo este de primera fase, lo que buscan es eso,
ir modernizando las aduanas, facilitando el comercio, es decir, tratando de que el Ecuador, con sus compromisos internacionales, de alguna manera vaya generando esa legislación y esa administración ejecutiva, para ponerlo de una forma, acorde y moderna a la realidad de los negocios, ¿no? El caso de Europa. Ahí difiere un poco con lo que mencionaba Javier en el sentido de que el hecho de tener el acuerdo comercial con Europa ya nos ha obligado a modernizar nuestra legislación. Por ejemplo, tenemos una nueva ley de pesca que fue exigida producto del acuerdo comercial con Europa. Es decir, nos falta mucho para sacarle el Pero mejor hemos provecho a avanzado. Europa, sin duda, porque sí, sin duda alguna, porque no respetamos el principio de no exportar impuestos, tenemos un código laboral que no se rige a la modernidad y no amplía esas fronteras, lo que dice Caterina, suscribo totalmente. No damos una solución como sociedad a esos 6 ecuatorianos de cada 10 que están en el desempleo o en el subempleo. No les hemos dado una solución. No les damos una solución, no les han dado los sindicalistas, porque los sindicalistas solo quieren más y más trabas para beneficiar a los que ya tienen empleo, ¿no es cierto? El sector privado plantea necesidades y es visto como que, Dios mío, está queriendo retroceder a más atrás de 1939, que es realmente una locura, sino que más bien no damos soluciones como país. Entonces, yo insisto que en cambio, cuando se consiguen estos compromisos internacionales, como el lograr, por ejemplo, que lográramos este acceso a Esta primera obtener este fase, acuerdo además, comercial sí. con los Estados Unidos integral, sino una segunda fase, por ejemplo, y lográramos tener el acuerdo con México, integrarnos a la Alianza del Pacífico, a la final nos obliga a ser serios como país, a que no venga un político populista a quererse inventar el agua tibia, sino que aquí la solución es trabajar y trabajar y trabajar en temas que todos los días se tienen que hacer. No hay soluciones mágicas, no hay varitas mágicas aquí. Aquí lo que se tiene que hacer es muy serio como país, ir generando institucionalidad y eso es una gran ayuda que nos dan los acuerdos Los comerciales, porque acuerdos, esos ¿eh? compromisos internacionales nos obligan como país. Imagínense si no hubiéramos tenido el acuerdo Y con nos Europa, o obligan a más bien todos dicho, les los pongo sectores. a todos los sectores. Ujú. Y además obliga también al empresariado, ojo, al sector privado también le obliga, y le obliga a ser mejor, le obliga a invertir, le obliga a innovar, le obliga a estar preparado para enfrentar la competencia. Es decir, en todos los sentidos eleva la vara a lo más alto posible para estar uno pendiente, alerta y buscar las soluciones. Si no hay esos compromisos internacionales, si no hay esos riesgos, si no hay esa preocupación de ser mejor, todos nos ponemos cómodos, nos sentamos, nos aburguesamos desde la burocracia, desde la empresa privada y tratamos o perdemos la ambición, perdemos Claro. ganas de crecer, perdemos ganas de ser diferentes Pasamos como con lo país, que ¿no? Dios dé, como dicen en la tierra. Sí. Exactamente, ¿no? Y Tal para no cual. pasar Entonces, por eso entonces digo, así, paso a paso, ¿no? claro, Paso a paso, piano a piano. Primero busquemos la agenda comercial, ya. igualémonos en condiciones con Colombia, Perú, y paralelamente, hay que trabajar muy fuertemente en todo lo demás que se ha hablado aquí, pero tenemos que tener un norte claro. Si no tenemos el norte claro, Claro, sí. seguiremos dándonos vueltas en círculos, ¿no? Entonces, Javier, este norte que ya está claro para ustedes, para los empresarios, y habíamos escogido el sector textilero, que es el que más ha venido batallando y buscando espacios donde hay mano de obra, donde las MIPIMES están ahí. Javier, este norte entonces hay que fortalecerlo. Ustedes han coinciden con un ministro que un poco representa también esta línea. Yo les he invitado también a pensar cómo fortalecer un Estado que facilite, no que fortalecerlo para que reparta algo que no se produce. Javier. Sí, a ver, evidentemente somos un sector manufacturero altamente demandante de personas. Somos el que más empleo genera en el país, empleo además en su mayoría de mujeres, más del 70% son mujeres en la industria del textil y la confección. Y por eso hay que trabajar en todo lo demás. Es decir, la agenda comercial es importante, por supuesto que sí es importante, pero si no hay una agenda productiva que la arrope, una gran política de producción en el país, entonces la agenda comercial se va a quedar para los que ya están en este momento listos, fortalecidos y exportando. Y eso es lo que hemos visto, es decir,
para que podamos insertar a nuevos productores en el mundo del comercio exterior, en las exportaciones concretamente, se necesita hacer un trabajo muy profundo desde las bases. Es decir, necesitas formar a la gente, necesitas darles conceptos empresariales, necesitas enseñarles a lo que es exportar, necesitas darles facilidades de contratación, necesitas darles facilidades de inversión, necesitas darles un sinnúmero de herramientas que van más allá de un acuerdo comercial. Obviamente que el acuerdo te va a ayudar a acceder, el acuerdo te va a ayudar a la transferencia de conocimiento que te puede dar el país X, Y o Z con el cual llegas a esos acuerdos de integración. Pero si no tienes toda la película completa, es muy difícil que un productor pequeño, un productor mediano o un productor grande que no conoce del comercio exterior, de las exportaciones, se pueda insertar. Entonces, es fundamental trabajar en toda la política productiva del país. Y por eso ese es el gran reto que tienen los que están buscando gobernar el Ecuador. Tener realmente una visión amplia de lo que es el aparato productivo ecuatoriano. Tienes claramente un aparato productivo muy fuerte en el agro, por tanto tienes una cadena agroalimentaria que es fundamental en el Ecuador, pero también tienes actividades de servicios, tienes actividades de manufactura, tienes actividades de comercio que necesitan ser atendidas para poder tener todo un sistema competitivo. Entonces, a eso hay que apuntar, a tener realmente una política productiva completa, estimado Francisco. Yo les voy a comprometer porque vale la pena entonces tener desde el sector productivo una propuesta y un análisis para presentárselos a los candidatos, ¿no? Apenas ya tengamos... Sí, ahí Francisco... claro, ahí ojalá tengamos la visión ya de cuántos son. ¿Tienen ustedes un plan, Felipe? Sí, el Plan Nacional Exportador, que podemos hablar que, claro, que y vale la pena, y que va de la línea de lo que dice Javier, ¿no? Justo lo que se necesita en este país. Y yo creo que Caterine ha sido muy explícita en decir, a ver hacia dónde vamos. Hablan de reforma tributaria, hablan del rol del Estado y me parece que vale la pena irlo definiendo, porque solo decir cuál es el rol también vale la pena definirlo. Los candidatos van a necesitar que ustedes que están no haciendo propuestas políticas, sino propuestas para viabilizar la producción puedan funcionar. Y también ahí les podremos decir, oigan, pero les falta un compromiso de ustedes como empresarios con el país. O sea, podemos también criticarles, pero este es un momento de quiebre para el Ecuador y que esperamos que las propuestas sean debatidas. Y lo que hay que decirles, no hay que decirles en la cara. Ojalá les inviten para, no para la foto, sino para decirles lo que piensan de lo que incluso proponen. Yo quiero agradecer a Caterine Costa, presidenta del Comité Empresarial y de la Cámara de Industrias del Guayas, a Felipe, presidente de la Federación de Exportadores, y a Javier Díaz, el presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos a los tres y también al ministro un saludo nuevamente. Estamos en contacto entonces. Un gusto saludarles. Gracias, a las órdenes para ese planteamiento que nos hace respecto de nuestras propuestas. Gracias, Caterine. Javier también y Felipe. Bueno, ya volvemos. Calidad. Innovación.